y hoy venimos con un tema que bien que mal a veces nos da ciertos problemitas, sobre todo cuando tenemos vehículos, pues que ya casi se puede decir que todos los vehículos modernos pues vienen con este tipo de sistemas. Vamos a empezar hablando un poquito de lo que son los sistemas de seguridad activo. La última vez que estuvimos hablando nos encontramos con el sistema de bolsas de aire, que este era un sistema de seguridad pasivo, que era un sistema que en el momento que ya ocurría el percance o cuando ya tenemos el accidente, pues nos ayuda a evitar un poco las lesiones. El sistema de seguridad activo es el sistema que más bien previene el evento. Entonces el vehículo ahora con estos nuevos sistemas. Y más adelante vamos a hablar un poquito de lo que vamos a preparar otro de lo que son ya los sistemas de control de tracción. Vamos a hablar, hoy solo vamos a tocar lo que es el ABS, cómo funciona, y más adelante vamos a tener ya otro teleseminario sobre lo que son los sistemas de control de tracción, que ya involucran otro tipo de componentes y otro tipo de sensores. Ya en estos otros sistemas, pues, va a tener la maniobrabilidad del vehículo en un evento casi que va a ser por parte del módulo de control y no por lo que nosotros hagamos en el vehículo en ese momento. Comenzamos de una vez con esto. Esto es parte de lo que les traigo hoy. Y el sistema de frenos antibloqueo nos proporciona a nosotros. Siempre se habla de que por qué esto del antibloqueo y por qué es que nos proporciona una distancia de frenado menor que, por ejemplo, si tuviésemos un sistema de freno convencional donde posiblemente se nos vaya a ir el vehículo, se nos pueda ir derrapado totalmente y podamos tener un accidente. Entonces veamos algo que es interesante para nosotros en este momento, que es cuáles son las fuerzas que se dan en una rueda de un vehículo. Ahí tenemos la llanta y vemos las fuerzas que involucra este componente contra el asfalto o contra cualquier superficie. Vamos a ir viendo que las superficies para los frenos ABS, en algún momento él se adapta totalmente a cualquier superficie que se le pueda poner por enfrente a la llanta. Entonces es interesante porque el buscar el punto de equilibrio en esto es bajo estas fuerzas que se dan. Una vez que estas fuerzas se dan, y ya una vez que se hace todo el estudio, lo que se requiere ahora es que la computadora busque el punto óptimo de lo que se llama el deslizamiento de la llanta. Entonces vemos que las fuerzas que actúan en una rueda es la fuerza normal. Esa fuerza es la que contiene todo el peso del vehículo. Entonces, esa fuerza, pues su componente va a ir hacia abajo. Esa fuerza es, pues, todo el peso del vehículo. La fuerza normal es todo el peso del vehículo. También podemos tener la fuerza de fricción. La fuerza de fricción es la fuerza que se da entre la llanta y el pavimento, o la llanta y la superficie de contacto. También tenemos una fuerza lateral. ¿Qué hablamos con fuerza lateral? Cuando nosotros maniobramos el vehículo, cuando estamos moviendo la dirección, como todos los cuerpos se habla de que son inertes, tienden a seguir una dirección o tienden a permanecer en el movimiento con el que vienen, pero en ese momento nosotros cambiamos la dirección. Cuando cambiamos la dirección, entonces él trata de seguir el movimiento con el que tenía hasta que vuelva a tomar la dirección que nosotros le estamos dando. En ese momento se están dando unas fuerzas sobre la llanta que son fuerzas laterales. Esas fuerzas laterales tienen que ver mucho también con lo que es el sistema de frenos ABS. Entonces, estas tres fuerzas están representadas ahí en esa llantita, y son las fuerzas que nos ayudan a entender por qué es que el sistema de frenos ABS nos va a llevar a una óptima frenada en todas las circunstancias de frenado posibles.
en el momento que haya un evento en el cual uno tuviese que quitarse algún obstáculo en el camino o frenar, este sistema de frenos es el más seguro y el más óptimo para hacer todo esto. Entonces, siguiendo con la teoría que tenemos, vamos a tener también lo que llamamos el coeficiente de fricción. El coeficiente de fricción es adimensional, es un número, va entre 0.1 y 0.8, y eso tiene que ver cómo las ruedas la fuerza que hay para que las ruedas se peguen al pavimento, por ejemplo. Sabemos que si tenemos una superficie con, por ejemplo, con lo que nosotros llamamos aquí una superficie de cemento, tenemos un coeficiente de fricción muy alto, quiere decir que tenemos un buen agarre en la llanta. Si nos vamos ya a lo que es asfalto, ojalá asfalto mojado, ya ese coeficiente de fricción empieza a caer. Por ejemplo, si tenemos grava, el coeficiente de fricción sigue cayendo. Y si tenemos una superficie mojada con hielo, por ejemplo, el coeficiente de fricción cae drásticamente, va llegando a los valores de 0.2. Y ya ahí se podría decir que casi que si quisiéramos frenar hay un deslizamiento total de la llanta. Nosotros lo que tenemos que prevenir en todo momento es ese deslizamiento que hablamos. Entonces, esa fuerza de fricción es la fuerza que hace que la llanta la fuerza que se da del coeficiente de fricción entre la llanta y la superficie donde se está moviendo la llanta. Estas fuerzas también, esta fuerza de fricción, tiene mucho que ver con los neumáticos, con el perfil del neumático, tiene que ver mucho con la presión en la que está inflado el neumático, con el tipo de taco, por ejemplo. Recordemos que hay unas llantas especiales, por ejemplo, para agua, que van sacando toda el agua, van evacuando toda el agua cuando van en la superficie, para evitar el aeroplaneo ese que nosotros conocemos, que es cuando ya el vehículo, el hidroplaneo, que ya el vehículo pues pasa totalmente a, pues, ya no hay contacto con la carretera. Vamos a seguir por acá. Y nos vamos a ir encontrando estas gráficas. Vamos a ir explicando un poco las gráficas para que vayamos entendiendo qué es a lo que queremos llegar con esta primera parte. Por ejemplo, vemos que en la parte de las verticales tenemos el coeficiente de fricción. Ese coeficiente de fricción va a ir subiendo. Vemos que, por ejemplo, esa curva roja llega a un punto máximo y ese punto máximo en C es el punto máximo de ese coeficiente de fricción. Vamos a tener esa raya roja que es la fuerza de frenado. Vemos que la fuerza de frenado tiene su punto más alto o tiene su coeficiente de fricción más alto en esa curva y después empieza a decaer. En esa parte de ya comienza a decaer. Por el otro lado tenemos de 0 al 100% en lo que es la parte horizontal. Vamos a tener lo que es el deslizamiento. Deslizamiento. ¿Qué significa deslizamiento? El deslizamiento es la diferencia entre la velocidad de las ruedas y la velocidad del vehículo. El vehículo puede ir a 80 kilómetros por hora perfectamente y la rueda va a 0 kilómetros por hora. Cuando la rueda está en 0 kilómetros por hora y el vehículo va a 80 kilómetros por hora, tenemos un total deslizamiento de la rueda. ¿Qué quiere decir? Que eso llega al 100%, o sea, la rueda está totalmente bloqueada. Cuando tenemos nosotros el 0% de deslizamiento, vamos a tener la rueda totalmente libre. Entonces, una rueda que está totalmente libre tiene 0% de deslizamiento. Pero vean qué interesante, dependiendo de la superficie donde estemos conduciendo el vehículo, porque vamos a ver que esto tiene que ver mucho con la superficie, vamos a ir viendo que del 0 al 30% de deslizamiento es donde se da un punto máximo en la fuerza de frenado. Entonces, vamos a ir viendo que el sistema de frenos ABS, esto es lo que quiere ir logrando.
Entonces, vamos a ir entrando en esto. Ya la grafiquita ahí la tenemos. Entonces, por un lado tenemos la fuerza de frenado, que es que es la gráfica que estamos estudiando, que es la curva que estamos viendo. En lo que es la parte de la vertical, tenemos el coeficiente de fricción, y en la parte de la horizontal tenemos el deslizamiento. El deslizamiento va de 0 a 100. Cuando tenemos 0 de deslizamiento, quiere decir que la rueda está totalmente suelta, está desbloqueada. Cuando tenemos un 100% de deslizamiento, es lo que les estaba explicando, que el vehículo puede ir a 30 kilómetros por hora y la rueda está en 0 kilómetros por hora. Los deslizamientos pueden ser deslizamiento por el frenado. Nosotros en un momento de pánico metemos el freno hasta el fondo, y en ese momento de pánico le estamos metiendo tanta fuerza al pedal de frenos que se pone al 100% el deslizamiento. Quiere decir que las ruedas en ese momento se traban totalmente. Una vez que se traban las ruedas, en ese punto podemos decir que la velocidad del vehículo es mayor a la velocidad de la rueda. También tenemos deslizamiento por aceleración, que es eso que le gusta hacer a los compañeros en la Guásima, que decimos, la Guásima es un autódromo que tenemos nosotros en Costa Rica, que es bastante famoso, y ahí hacen el famoso drifting. Eso es deslizamiento de aceleración. Que el deslizamiento de aceleración por ejemplo, para eso del drifting es bastante bonito verlo, pero no sería bonito para uno en un vehículo, en alguna condición, por ejemplo, que el vehículo nos haga ese evento. Sería bastante peligroso. Entonces tenemos deslizamiento por aceleración también. También tenemos el deslizamiento lateral. El deslizamiento lateral es sumamente interesante. Les voy a contar cómo se hace el deslizamiento lateral. Una persona se asusta, por ejemplo, si venimos detrás de un vehículo o de un camión, y ese camión bota algo, en la parte de atrás bota algo, una caja o lo que sea, la gente se asusta y aplica los frenos muy duro, y trata de girar el volante y esquivar el obstáculo, y sin embargo el vehículo sigue directo. En ningún momento el vehículo toma la curva que ustedes le están proporcionando al giro. Nunca toma la curva del giro. Entonces eso es un deslizamiento lateral. Tenemos el 100% ahí de deslizamiento lateral. Estamos girando totalmente la dirección, pero tenemos los frenos a fondo y el vehículo va directo, como si no fuera con él. Esto es porque los cuerpos, pues, como les decía, son inertes y tiene que haber una fuerza que lo cambia de dirección. La fuerza que cambia de dirección en esto es la fuerza del coeficiente de fricción entre la rueda y la superficie de contacto. Una vez que la rueda está cambiando la dirección y tenemos una buena superficie de contacto, hay una fuerza ahí que va a obligar al vehículo a tomar la curva. Más sin embargo, si tenemos el bloqueo totalmente, tenemos un deslizamiento total. Cuando tenemos un deslizamiento total, estas curvas del coeficiente de fricción comienzan a decaer. Vamos a irlo viendo en la siguiente filmina. Entonces tenemos la fuerza lateral, y ahora esta fuerza es en azul, esta línea, esa curva que vemos en azul, va a ser la fuerza lateral, y ahora va a estar acompañada también por la fuerza de frenado. Entonces ahora tenemos una gráfica donde tenemos, valga la redundancia, tenemos coeficiente de fricción, deslizamiento, tenemos la curva de la fuerza de frenado y tenemos la curva de la fuerza lateral. Ya con esto ya tenemos estudiadas las fuerzas que se están dando en la llanta del vehículo. La fuerza normal no va a cambiar porque ya es el peso del vehículo. Podría cambiar si va el vehículo pues, más pesado o menos pesado, posiblemente tenga un poquito más de coeficiente de fricción porque tiene un poco más de peso. Pero en el momento del evento esto no vale. Ya en el momento del evento, no sé si en algún momento ustedes, por ejemplo, han visto un vehículo de carga fuera de control, ¿verdad? Parece y todavía un cuerpo entre más masa tiene es más inerte, porque esa masa es la que está proveyendo de esa
de esa fuerza, de ese movimiento. En ese momento no es lo mismo un kilogramo que se esté moviendo y desplazándose y tratar de cambiarle la dirección a tener 1, 2, 3 o 10 toneladas moviéndose en una dirección y tratando de cambiarle la dirección. Muchas veces hemos visto algún vehículo de estos que aplica los frenos, cambia la dirección y sigue como si nada. O sea, es más, hasta se llegan a doblar totalmente, se llega a colapsar el vehículo, el tráiler se mueve totalmente y perdió en ese momento todo lo que trató el conductor por sacar ese vehículo del evento, se pierde totalmente. Les voy contando que los sistemas de frenos ABS ya se están implementando en camiones y sobre todo los sistemas de control de tracción. En los países donde hace mucho, pues los climas son muy, muy cambiantes. Por ejemplo, en invierno y cuando el invierno está en la parte más fuerte, que tiene nieve y todo esto, pues el asfalto ya no es asfalto, ya es una capa de nieve, y en esa capa de nieve pues no vamos a tener coeficiente de fricción casi. Entonces, con mucho más razón, los sistemas de seguridad se están aplicando ahora a los vehículos pesados. Y es algo impresionante ver un vehículo pesado. Si alguno tiene tiempo para meterse un poquito ahí en YouTube y buscar videos sobre frenos ABS en vehículos pesados, ustedes van a ver que esto va a salvar muchísimas vidas, porque va a tener la capacidad el chofer o el conductor de maniobrar el vehículo. ¿Por qué es que se vuelve el vehículo inmaniobrable? Vean que la fuerza lateral, a ver, esperar que pase un autobús por acá. Vean que la fuerza lateral, exactamente igual que con la fuerza de frenado, tienen sus coeficientes más altos, donde la rueda, por ejemplo, tiene del 0 al 30% de deslizamiento. Ahí es donde tenemos la fuerza más alta en lo que es el coeficiente de fricción para estas. Una vez que llegamos al 100%, vean que la fuerza lateral se perdió totalmente y se pierde con mucho más facilidad que la fuerza de frenado. La fuerza de frenado por lo menos se mantiene un poco, pero vean que la fuerza lateral se pierde totalmente. Entonces, en esta curva es cuando llegamos al 100% de deslizamiento, es cuando ustedes tratan de girar la dirección para lo que ustedes quieran y más bien la llanta como que va totalmente doblada y el vehículo no toma la curva. En ese caso, no sé si han visto en algunos accidentes que suceden o algunos sustos que se pega la gente, que cuando el vehículo lleva esa dirección, cuando el vehículo lleva este evento, mucha gente se asusta y suelta el freno, y donde suelta el freno inmediatamente el vehículo toma la curva, pero se vuelven a asustar y vuelven a meter el freno otra vez y vuelven a perder esa fuerza lateral. Entonces esa fuerza lateral es la que se obtiene con un 0 y un 30% de deslizamiento de la rueda. Entonces ya vamos viendo cuál va siendo el objetivo de los frenos ABS, ya vamos viendo cuál va siendo el objetivo de los ABS. Y lo más importante en esto es que vean que para lograr eso no es tan complicado. O sea, ahorita vamos a ver que no es tan complicado.